Buenos días, señor Fernández. Y después de esta sesión de tiro al plato con el rector, le quiero preguntar cuáles han sido las medidas que ha adoptado en materia de la crisis de Duro Felguera y qué políticas cree que se deben implementar para reducir la vulnerabilidad de nuestra industria ante fenómenos similares. Señor diputado, verá usted, o me pregunta por Duro o me pregunta por la vulnerabilidad de la industria asturiana, porque es que no es lo mismo. Mire, en Asturias hay sectores vulnerables que están sometidos a una regulación, en este caso del Estado, y a una reconversión como es el minero. Hay otros sectores que tienen unos problemas, también como es el de la generación eléctrica, respecto a qué va a ocurrir en los próximos años y cuáles son o pueden ser las fórmulas para que se evite. Hay otras industrias que tienen problemas derivados del alto coste de la electricidad, que usted conoce muy bien porque se ha hecho muchas veces aquí. Hay una parte de la industria asturiana que por su dimensión tiene un problema, digo por su pequeña dimensión, como el conjunto de España, y hay mecanismos para que efectivamente se pueda aumentar esa dimensión en colaboración con otras pequeñas industrias del sector, realmente algo muy difícil de implementar, pero que está en marcha. Hay industrias que tienen problemas porque necesitan un determinado personal que hay que prepararles, que tienen que conseguir. Hay otras que el problema es, por las razones que sean, incluida también el tamaño, competir en mercados exteriores, y en este caso hay un sistema para proveerlo. Hay algunas que necesitan, en el momento que se ponen en marcha, pues incentivos para esa primera instalación o para su ampliación, y hay otras que lo que recaban es un socio que a veces es público por un periodo temporal, con el caso concreto de la SRP, en la primera etapa. Y eso es una problemática somera del conjunto de lo que son los problemas industriales y también las políticas industriales que deberían de intentar solucionar esos problemas. Lo de Duro Felguera es otra cosa distinta porque es absolutamente concreta y específica de esa empresa. Y ahora espero que usted me diga a qué se refiere en concreto. Bueno, le agradezco que me haya resumido lo que le dije hace dos preguntas, cuando hacíamos un balance sobre las dificultades en la industria. Yo le preguntaba concretamente por Duro Felguera y situaciones y medidas a adoptar para reducir la vulnerabilidad frente a casos similares al de Duro Felguera. Pero es igual, vamos a tener la oportunidad de discutir. Hace 2 semanas usted alardeaba del ritmo de crecimiento, ha repetido otra vez los datos. Lo que pasa es que siempre hay un desfase entre la realidad y las previsiones. No se trata de discutir sobre cifras de coyuntura, ¿no? Pero así todo, la autoridad fiscal nos ha dicho que en este primer trimestre hemos crecido con un 0,3, estamos por debajo de otras comunidades, pero sobre todo cuando hablamos del empleo. Yo le preguntaba hace unas semanas que de qué nos servía crecer al 3% si luego resulta que nos encontrábamos que la tasa de temporalidad era 9 de cada 10 contratos, o que simplemente, por ejemplo, los convenios colectivos, cuando aumentan al 1,9%, es decir, muy por debajo de la tasa de crecimiento. O cuando nos encontramos que el empleo creado, el 40% ni siquiera es a jornada completa, de tal manera que al final hablar de la EPA cuando no miramos la realidad de esos empleos creados sirve de bien poco. Yo creo que hace falta cierta perspectiva para reconocer, por un lado, que las políticas laborales no han funcionado, es decir, el ajuste mediante la devaluación salarial no nos ha hecho realmente más competitivos, simplemente nos ha hecho más vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales, y la política industrial tampoco ha funcionado, porque no ha consolidado un sector, porque cuando hablamos de cómo aumenta determinadas comunidades autónomas tiene más que ver con el ritmo de exportaciones, con la evolución del euro, que con el cambio en la base estructural y un refuerzo de ese sector. De todas formas, hablando del caso concreto de Duro Felguera, que estamos hablando de una empresa de 160 años de historia, que cuando se fundó había un relato en el cual los caballeros industriales venían a reemplazar a los caballeros feudales y presumían de que se hacían ricos y de que podían construir grandes emporios gracias a su laboriosidad frente a holgazanes, ¿no? Esas clases populares que poco más o menos, en cuanto tenían la oportunidad, pues se desentendían del trabajo. Ese relato, esa suerte de discurso liberal que suponía una especie de pecado original, ¿no?, que arrastraría a las clases populares durante más de un siglo y medio, pues rápidamente se venía abajo en cuanto se comparaba y se explicaban las razones sociales que explicaban esa situación, ¿no? Lo pudo padecer aquel industrial
que trató de trasladar completamente su fábrica desde Manchester hasta Australia, ¿no? Él pensaba, se figuraba que en aquel momento las condiciones eran idóneas. Claro, se dio cuenta de que al llegar a Australia la gente no quería trabajar en su fábrica porque habían desaparecido los mecanismos de coerción, no había acercamientos. En Australia la gente podía vivir de su trabajo y, por tanto, le daban la espalda a aquel explotador. Ahora lo que nos encontramos es la inversión de esto. En una economía financiarizada, los que han entendido que no tienen que respetar ningún tipo de regla son los especuladores. Son los especuladores que se van a acampar a sus anchas, dejando tirada a la gente que ha mantenido a flote las empresas. Porque si no, de otra manera nos explica que una empresa, estamos hablando de una empresa puntera en el sector, que tiene todavía pues, más de 2.000 millones pendientes de contratar, simplemente por falta de avales. No estamos hablando de holgazanes que se vayan a Australia a cavar una huerta, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de profesionales altamente cualificados. Y, sin embargo, está en una situación crítica. Una empresa que da beneficios hasta 2014. En 2015, primer año de pérdidas, todavía reparte dividendos en más de 16 millones de euros entre sus accionistas. En 2017 llegan a una deuda de 217 millones y los tipos que estaban en el Consejo de Administración ni siquiera se atreven a rebajarse el sueldo. Multiplicaron por 14 la deuda existente. ¿Qué solución proponen aquellos que en el año de mayores pérdidas tuvieron los mayores bonos? Aplicar un ERE. Aplicar un ERE. Los ERE que no han funcionado en 10 años de crisis es la solución a la cual se recurre para solventar un problema industrial. 471 personas en Asturias, más los que pierden el trabajo en Madrid y, por supuesto, la amenaza para todos los demás. ¿Cómo hemos llegado a esta situación después de que les exigieron durante 5 años congelación salarial y esfuerzos? ¿Cómo hemos llegado aquí? Una mala gestión, se dice, haciendo abstracción del entorno, proyectos fallidos, proyectos de llave en mano, que no fueron suficientemente fiscalizados, ¿no?, en Australia y en otros países como Venezuela, pero también por expedientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expedientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Uno de los principales directivos de Duro Felguera fue sancionado porque durante 15 años, Felguera Rail estuvo pactando los precios con Adif de los materiales que utilizaban en la construcción. Estamos hablando de sobornos en países internacionales que están siendo juzgados con declaraciones en la Audiencia Nacional. Estamos hablando de reclamaciones por parte de las cuentas públicas de la agencia tributaria. Estamos hablando, insisto, de consejeros que no decían nada en los consejos de administración cuando parecía que todo iba bien, a pesar de que eso era el anuncio de la tempestad. Hablamos de especulación en torno a las acciones. Lo mismo que sufrió Liberbank, está sufriéndolo Duro Felguera con posiciones bajistas para enriquecer y ganar posiciones de fondos especulativos. Estamos hablando de que 160 años de historia de Asturias están en manos de fondos especulativos ante la inacción del Gobierno. La cuestión es, una vez que reconocemos que la bolsa no está ya, como prometían los liberales, para hacer una asignación más eficiente de los recursos, la bolsa ya no está para que lleguen los capitales a invertir en las mejores opciones, sino que la bolsa se ha convertido en la principal mesa de negociación de convenios colectivos y de condiciones laborales. Y lo estamos viendo ahora con la negociación del Standing Still. Estamos viendo que la banca lo que dice es la condición para que yo ponga un euro más es que se despida gente, no por razones económicas, simplemente porque ese es el mensaje que conduce a la euforia de los mercados. Es la noticia que celebran, porque el problema de Duro Felguera no es que no tenga carga de trabajo. Insisto, 2.000 millones a la espera de avales para ponerse a funcionar. Lo que sobran son sinvergüenzas. Ese es el problema de fondo. Entonces, cuando la bolsa se convierte en la mesa de negociación, lo que tenemos que hacer desde las instituciones públicas es ponernos del lado de los trabajadores, porque si no, lo que estamos diciéndoles es que para calmar a los mercados hay que entregar víctimas, que son los trabajadores, los mismos que mantuvieron la empresa a flote durante todos estos años. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho su Gobierno? Su consejero dijo que usted personalmente se había implicado. Yo quiero saber si usted ha hablado con Carlos Solchaga, si le dio tiempo siquiera a pillarlo antes de que saliese corriendo cuando empezaron a haber pérdidas. Quiero saber si han buscado socios industriales, si está pensando utilizar los contactos en la SEPI o el propio UDEPA para buscar mecanismos de respaldo a las inversiones. No me puede decir que usted no sabe nada, que el Gobierno no sabe nada de política industrial, porque durante años empresas como Duro Felguera funcionaron como fotocol en las campañas electorales. Pues ahora se tiene que poner delante de esas pancartas de los trabajadores y decirles cómo lo van a resolver, porque desde luego el ERE no es la solución. Y me gustaría que usted lo dijese públicamente, que condenase que no puede ser que quienes paguen este desfalco sean los propios trabajadores, porque de otra manera, señor Fernández, mientras unos
se van al siglo XIX a inspirarse ideológicamente y a la edad de piedra para comportarse en este Parlamento, usted va a tener que acabar, usted y los que le reemplacen, va a tener que acabar yéndose a Australia pero a buscar votos. Muchas gracias. Señor diputado, usted ha vuelto a hablar de precariedad. Espero que eso no se produzca, no sea el caso de Duro Felguera, pero vuelvo a insistirle que no acuse a este Gobierno de fomentar la precariedad cuando estamos hablando de algo que está generado por unas leyes laborales en las que ni este Gobierno ni el partido que lo sustenta tuvo nada que hacer. Por tanto, con los que no estuvo de acuerdo, por tanto, no hable usted de eso y no lo culpe. Y, por cierto, cuando estamos hablando de empresas industriales, le diré que existe precariedad, existen bajos salarios, pero donde de verdad la precariedad está en la dimensión que antes se comentaba, en el número de contratos que se hacen, no está en la industria. No está en la industria, está en otros sectores. Por tanto, tendremos que ubicar también el problema en cada espacio concreto si es de verdad que queremos afrontarlo. Y también es cierto que esta es una industria, absolutamente, o una empresa distinta a las que yo antes enumeraba con otra problemática distinta, y que tiene 100 años y que tiene más de 100 años, que tiene prestigio internacional, tiene know-how, que tiene un saber hacer que seguramente en una empresa de ingeniería de bienes de equipo es lo mejor que puede ocurrir para competir en mercados abiertos de bienes y servicios, que es lo que hace Duro Felguera y lo que ha hecho muy bien hasta ahora. Usted me ha hablado aquí de una serie de proyectos fallidos, seguramente de unos países en los que no había tampoco las seguridades necesarias para que efectivamente se recuperara lo que allí se había invertido por parte de la empresa y se cumplieran los contratos. Yo creo en Australia también había un conflicto sobre determinado contrato que espero que se resuelva para bien de la empresa. Pero el problema que tiene la empresa, por las razones que sean, el problema que tiene la empresa es un problema financiero. Usted hablaba de repartos de dividendos, dijo lo que consideró oportuno. Sabrá. Y estamos hablando de una empresa con un consejo de administración y unos accionistas y una responsabilidad ante ellos y los accionistas. Pero la empresa tiene un problema financiero y tiene un pool de bancos que ni está garantizando la deuda que ahora mismo tiene la empresa, ni le daba lugar o permitía que se avalaran los proyectos que también tiene la empresa y que, por tanto, la estaba ahogando. Y lo que hemos intentado y lo que yo he intentado fundamentalmente, y ya no digo el consejero de Industria, que está permanentemente en este asunto, es conseguir que efectivamente se pueda resolver el problema financiero. Porque si no se resuelve el problema financiero, no se resuelve o no hay ningún futuro para esta empresa. Y a partir de ahí toma unas decisiones, no solamente el aspecto financiero. Ya sé que tendrán que aparecer unos socios fiables en el campo tecnológico, en la inversión, lo que usted consideró oportuno. Ya había noticias también de una empresa en esa dirección en los Estados Unidos. Pero, en todo caso, el asunto crucial es el asunto financiero. Y las gestiones que yo haya podido hacer en esa materia y con las que realmente haya hecho, pues el otro día le decía a la portavoz de Foro que no me parecía oportuno decirlas aquí, porque no debo decirlas, porque no creo que eso beneficie en absoluto a Duro Felguera. En cuanto al ERE, oiga, yo no me alegro, por supuesto, de que se haga un ERE, y sé que al final, en estas cuestiones, quienes más lo padecen, lamentablemente, son los trabajadores. Pero no me pida a mí que evite un ERE cuando no tenemos los mecanismos para poder intervenir en él, porque aquí estamos hablando también de unas reformas que se hicieron en las que no cooperó el Partido Socialista y que hacen que los ERE ahora dependan exclusivamente de la relación entre los propios trabajadores y la empresa. Por tanto, pídame usted aquello que pueda hacer. Y si lo que me está pidiendo es que para un asunto de la dimensión financiera que tiene Duro Felguera se intervenga con los mecanismos propios que tiene, en este caso, la Administración del Principado. Yo no sé si es eso lo que decía, que habida cuenta de que puede haber inversores nada fiables que puedan entrar en esta empresa con intenciones especulativas, tomara a través de la SRP, porque no se me ocurre otra cosa, una participación en la empresa. Le digo que no, y le digo claramente que no, porque la SRP no está
para eso y no puede hacer esas participaciones en empresas que cotizan en bolsa como esto y, desde luego, yo no considero que la solución para los problemas de las industrias asturianas y, sobre todo, de las grandes industrias, pase porque el Principado tome participación en ellas. Nada más, muchas gracias.